Buen día, ¿qué tal? Se crearon dos links de vuelta, ¿verdad? El que le llega al correo era diferente al que estaba publicado en el Classroom. Bueno, voy a llamar lista, ¿sí? Bueno, Adorno Romina. Ahí entró Romina. Almada Rebeca. Aldama Rebeca. Aquino Sonia. Presente. Buen día, Sara. Aguadre Canela. Presente. Austen Annelies. Presente. Ábalos Matías. Presente. Sí, ustedes saben que no sé cuál es el problema, que se cambia el link cuando se invita por, por correo. No sé por qué genera doble link, ¿verdad? Y después a la hora de copiar y pegar para el tablón, es como que ya me tira otro link, pero no sé por qué hace eso. En fin, ya avísenle al rollo que estamos acá. Así que al resto que quedó ahí. Voy a tratar de ver qué es lo que pasa. Hablo Matías, me dijo presente. Beatilana Renzo. Presente. Becker Clara. Presente, profe. Benítez Jonathan. Presente. Benítez Lucía. Presente, profe. Cabral Camila. Presente. Cáceres María Cecilia. Cardoso William. Buen día, profe. Presente. Buen día. Chamorro María Belén. Presente. Sicorio Elías. Presente. Colman Ana. Presente. Cubilla Romina. Ábalos Sara está. La Morisa María del Mar. Está Presente. también. Del Valle Matías. Presente, profe. Estigarribia María de los Ángeles. Presente. Fernández Álvaro. Presente. Ferreira Rebeca. Presente. Flores María Paula. Buen día, profe. Presente. Buen día. García María Paz. Presente. García María Belén. Presente. Garres María Yelén. Presente. Gil Karen. Gil Karen. Gómez Yamila. Ahí, Presente, profe. ahí entró Karen. Karen ya está presente. Win Rolando. Presente. Ibarra Patricia. Isfran Ornella. Presente. Hugo Jessica. Karen Gil, hola, buen día. Buen día, Karen. Hugo Jessica. ¿No está? Areco Alejandro. Presente, profe. Martínez Karina. Presente. Mercado Rocío. Presente. Entró Jessica. Jessica, ya te pongo presente. Hola, Brian. Presente. Monje José Carlos. Monjes José Carlos. José Carlos estaba para Miguel. Montiel Aldo. Presente. Mora Fabricio. Presente. Ocampos María Alejandra. Eres Evelyn. Presente. Prieto Alfredo. Presente. Ramírez Gabriela. Presente. Recalde Vivian. Vivian estaba también. Sí, no se te escuchó, José. Ahora te pongo presente. Recalde Vivian. Vivian estaba también. Rodríguez Carlos. Presente.
Rojas María Mercedes. Presente. Sayer Silvio. Sena María Belén. Presente. Morales Antonio. Presente. Usher Guillermo. Usher. Velázquez María Belén. Presente. Que muchas María Belén hay acá, che. Salazar María Belén. Presente. Dale, barra. Te pongo presente. ¿Alguien más que le tenga que poner presente? Parte de Pati. Profe, yo entré tarde. Sí, Jessica Cuo. sí, ya te Ya, gracias. modifiqué. Hola, profe, yo, Romina Adorno. Sí, Romina, el tuyo ya está también. Aldama Rebeca, lo que no está. No le tengo tampoco a Cáceres María Cecilia. No le tengo a Cubilla Romina. No le tengo a Ocampos María Alejandra. Ni tampoco a Usher. Después están todos. Bueno, esperen que voy a cargar esto y ya empezamos. Bueno. Bueno, muchachos, la clase de hoy es una clase algo corta, ¿verdad? Una clase algo corta, pero súper importante también. Eh, la englobamos. Hoy vamos a hablar en particular del tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Pero en realidad se lo engloba al conjunto de estas patologías, porque digo conjunto porque hay más de una, ¿verdad? Dentro de lo que sería la enfermedad tromboembólica venosa, ¿verdad? Porque vamos a tener que una de las causas más frecuentes que involucran a este cuadro va a ser la trombosis venosa profunda, ¿verdad? Pero es que obviamente se relaciona con lo que vamos a estudiar hoy en día como tromboembolismo pulmonar, debido a que tiene un mecanismo fisiopatológico más o menos similar, ¿sí? Y otra vez, ¿por qué es importante conocer bien la clínica de estos pacientes, conocer bien la fisiopatología de la clínica? Porque es una enfermedad que da características en inespecíficas, o sea, no van a ser patoneumónicos. ¿A qué nos referimos cuando decimos patoneumónico? Cuando yo digo patoneumónico nos estamos refiriendo a algo propio de la enfermedad que ocurre en sí, o a algo propio que realiza un tejido. Por ejemplo, cuando yo les digo que la producción de T4 endógena es patoneumónica de la glándula tiroides, estoy diciendo que la única situación en donde se produce, o el único lugar en donde se produce T4 a nivel corporal, a nivel endógeno, va a ser en la glándula tiroides, ¿verdad? Sin embargo, en esta patología en sí, como sería el tromboembolismo pulmonar, no voy a tener un rasgo característico que me va a definir. Yo a ciegas voy a decir, esta patología es un tromboembolismo pulmonar, sino que va a ser un diagnóstico que voy a tener que sospechar, ¿verdad? Que justamente eso lleva a que muchas veces el diagnóstico de esta patología lastimosamente sea post-mortem, ¿verdad? A través de la autopsia y demás, que no deberíamos llegar a ese nivel, ¿verdad? Sino que el objetivo tendría que ser poder hacer diagnósticos antes de que el paciente tenga el desenlace final, ¿verdad? De acuerdo a ciertos criterios, ¿verdad? De acuerdo a ciertos indicadores que nos tienen que hacer llamar la atención, que nos tienen que llamar la atención y que nos tienen que decir, mira, este paciente probablemente presenta un riesgo de sufrir esta patología. ¿Y qué es lo que es esta patología? ¿Qué es lo que es el tromboembolismo pulmonar? ¿Verdad? Es el enclavamiento, va a haber un enclavamiento dentro de la circulación pulmonar de un trombo, de un tapón, ¿verdad?
que se va a formar en alguna parte de la circulación venosa y va a viajar. Bueno, acá va a estar el concepto. Pero va a ser la formación de un tapón, ¿verdad? A nivel de la circulación. Y ese tapón va a viajar a lo largo de nuestro organismo y va a enclavarse, digamos, a nivel de la circulación pulmonar. Y ahí vamos a tener, a causa de eso, un desequilibrio en la ventilación-perfusión, en el índice de ventilación-perfusión. Más que nada, vamos a tener una afectación de la perfusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a taponar un conjunto de vasos, un conjunto de capilares, ¿verdad? Y obviamente, si yo estoy impidiendo a nivel pulmonar, ¿verdad?, que ocurra una adecuada perfusión, no va a haber una buena hematosis, o sea, no va a haber, si ustedes rememoran qué es lo que era la hematosis, no va a haber un adecuado intercambio entre el oxígeno y CO2 y no voy a estar cubriendo las demandas que mi organismo necesita, ¿verdad?, que mi organismo me está reclamando. Entonces, podemos decir acá que, o sea, dice nomás que de dónde deriva la palabra émbolo, ¿verdad? Que básicamente viene del griego émbolos y significa tapón. Y ahí dice que el émbolo pulmonar es el material que accede a la circulación venosa y luego a la circulación pulmonar, ¿sí? Se va a originar, así como les dije, la mayor cantidad o sea, el mayor porcentaje de émbolo pulmonar va a provenir de dónde? Va a provenir de zonas, ¿verdad? De zonas inferiores, de zonas apoplíteas, ¿verdad? De la circulación profunda, ¿sí? No de la circulación superficial, sino de la circulación profunda. Por ejemplo, de venas poplíteas, ¿verdad? En donde se va a ir formando este coágulo, por decirlo de alguna forma, donde se va a ir formando este trombo, ¿verdad? Por ciertas condiciones, o sea, la persona primero que tiene que ser predispuesta a formar este tipo de trombo. ¿Por qué? Porque tiene que haber ciertos factores desencadenantes, ¿verdad? Vamos a ver en breve por qué. Y esto que genera, esto finalmente me lleva a un enclavamiento de ciertas sustancias insolubles con la circulación pulmonar, evidentemente, ¿verdad? Que pueden ser tanto sólidas, tanto líquidas como gaseosas, ¿sí? El tipo más común es el tromboembolismo y se origina frecuentemente en la circulación venosa de los miembros inferiores. Así como yo les decía, a nivel poplito, sobre todo, vamos a ver que el hecho de ciertas condiciones, ¿verdad? Ciertas condiciones como, por ejemplo, un paciente que está mucho tiempo encamado por el mismo sentido, ¿verdad? De que se van a generar sustancias procoagulantes por el mismo sentido de que el paciente va a tener mayor éstasis venosa, o sea, mayor, me llegó un mail, ahí está, mayor éstasis venosa y mayor probabilidad de que se generen estos coágulos que eventualmente podrían viajar, podrían viajar por el sistema venoso, ¿verdad? Llegar a través de la vena cava inferior, ingresar al ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, y ahí pasar la circulación pulmonar a las venas pulmonares, ¿verdad? A las arterias pulmonares, perdón, e ir a enclavarse y por ende generar esa oclusión de los vasos. Y en este esquema lo que les muestra en particular es que estos émbolos pueden tener ciertos caracteres diferentes, ¿verdad? Que no precisamente siempre este émbolo va a ser sólido, sino que vamos a tener situaciones en las que, por ejemplo, hayan émbolos de origen gaseoso, con un carácter gaseoso, ¿verdad? Y donde se ven, por ejemplo, esto en cirugías cardíacas, en neurocirugía, por la manipulación de... Esto dice que es muy frecuente ahora, ¿verdad? La manipulación de catéter venoso central, ¿verdad? De hecho, dice que la causa principal proviene desde dónde, desde miembros inferiores, pero la causa desde miembros superiores está también en aumento por la manipulación de estos catéteres venosos, ¿sí? Puede ser émbolos grasos, ¿verdad? Vamos a tener, ustedes van a ver mucho cuando estudien traumatología, van a ver, no me acuerdo si era en traumatología o en clínica médica que se estudiaba esto, pero lo que sí que hay cuadros en los que se genera una cantidad de una fractura de huesos largos, en fracturas de diáfisis sobre todo, ¿verdad? Se genera de repente, no es muy frecuente, ¿verdad? Pero se genera un
una embolia grasa, ¿verdad? Puede existir una embolia grasa, viaja la grasa, ¿verdad? La grasa de origen óseo, viaja y genera estos tapones de los que estamos hablando. Y son cuadros que de repente no son muy frecuentes. Y así como les dije yo, ustedes van a ir haciendo su sospecha diagnóstica de acuerdo a cómo se vaya dando la situación, ¿verdad? No va a haber una situación, o sea, no va a haber un síntoma particular que a mí me diga, este paciente está teniendo un tromboembolismo pulmonar, sino que si ustedes están por traumatología o si están viendo un paciente que ya está luego encamado hace mucho, o están viendo una paciente que está luego ya encamada, una abuelita que está sin moverse hace unos cuantos días, la abuelita otra vez, o qué sé yo, está con, en realidad no tanto la abuelita ahí, ¿verdad? Una paciente joven que está tomando anticonceptivos orales, todo eso son condiciones que favorecen a la aparición de trombos, ¿sí? Puede ser inclusive hasta por huevos de los parásitos en la quitosomiasis, ¿verdad? Puede hacer que eso, la producción de estos huevos puede hacer que viaje a través del torrente sanguíneo y que vaya y se impacta a nivel pulmonar también, ¿verdad? Eh, puede generar una embolia séptica, se puede ver esto en la endocarditis, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas vegetaciones que se generan sobre las válvulas pueden desprenderse y viajar a través del torrente sanguíneo y finalmente ir a incrustarse en espacios más pequeños, porque eso básicamente es lo que pasa, ¿sí? Es como que los compuestos, los émbolos, ¿verdad? Van a tener un diámetro mayor a ciertos vasos de la circulación pulmonar y eso me genera un taponamiento, ¿verdad? Y al generarme un taponamiento, ustedes si se acuerdan por fisiología el año pasado, ¿verdad? Yo sé que es difícil, la memoria de repente falla, pero si ustedes se acuerdan, eso me llevaba a qué cosa? A un aumento del espacio muerto, ¿verdad? Sí, nosotros teníamos nuestro espacio muerto anatómico y nuestro espacio muerto fisiológico. Nuestro espacio muerto anatómico era constante, ¿verdad? Era más o menos de 150 ml de gas, pero nuestro espacio muerto fisiológico decíamos que en condiciones estables no se producía. Sin embargo, acá vamos a ver muy expresado el aumento de nuestro espacio muerto. ¿Por qué? Porque vamos a ver zonas desprovistas de perfusión y zonas entonces que no me van a servir a mí, no me van a ser útiles. O sea, a mí de qué me sirve un alveolo que está haciendo, o sea, está metiendo aire pero no está haciendo perfundido, no me sirve, ¿verdad? No me genera un cambio, ¿verdad? Y todo eso me lleva a qué cosa? Eso me lleva a que mi pulmón busque perfundir, o sea, genere una, digamos, un cambio, ahí está la palabra correcta, un redireccionamiento de ese líquido, de esa sangre, ¿verdad? Hacia alveolos mejor perfundidos, ¿verdad? Pero ¿a qué costo? Y bueno, ello ya voy a tener una alteración en mi índice de ventilación-perfusión, ¿verdad? Todo eso se va a ir generando por presencia de estos trombos. ¿Está bien? No tengo más nada que decir de esta presentación en particular. Acá vuelve a mencionar, a recabar ese concepto de trombo, ¿verdad? Que es el coágulo formado en el interior de un vaso sanguíneo. Y émbolo ya cuando viaja y se instaura en el vaso, en el vaso en particular. Es cuando se enclava ya, digamos, ¿verdad? Bueno, y después tenemos algo que se llama triada de Virchow, que la triada de Virchow nos va a permitir eh, sospechar, identificar o mantenernos alerta, ¿verdad? Acerca de las posibles causas o de posibles situaciones que le digan a ustedes, mira, está atento porque puede ocurrir, puede generar la causa de que este paciente tenga esta sintomatología puede deberse a esto, ¿verdad? Y con lo del espacio muerto que le estaba diciendo, eh, vieron que teníamos nuestro espacio muerto anatómico, como les dije, nuestro espacio muerto alveolar, ¿verdad? Y eso, o sea, la suma de esos dos me da espacio muerto fisiológico, ¿sí? Obviamente, el espacio muerto alveolar, generalmente yo no, en condiciones fisiológicas yo no tengo espacio muerto alveolar, pero acá en estas condiciones, por ejemplo, en el caso de un tromboembolismo pulmonar, sí voy a tener espacio muerto alveolar, entonces el espacio muerto fisiológico aumenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la suma de los dos anteriores. Bueno, y volviendo a la triada de Virchow, como les dije, vamos a tener condiciones o situaciones que me van a generar, por ejemplo, una hipercoagulabilidad, ¿verdad? ¿En qué condiciones se va a dar eso? Por ejemplo, en un cáncer.
el embarazo, la terapia hormonal, ¿verdad? Fármacos, anticonceptivos orales, ¿verdad? Todas esas son condiciones que a mí todas estas que están acá, ¿verdad? Son condiciones que me llevan a un estado de hipercoagulabilidad. En el síndrome nefrótico, por ejemplo, va a haber un aumento de la producción hepática a que no me viene de los factores de la coagulación, ¿verdad? No me viene a la cabeza. Y todo eso son estados que me van a llevar a un aumento, o sea, va a predominar la procoagulación versus la anticoagulación, ¿verdad? Entonces, se favorece de esa forma la formación de coágulos, ¿sí? Situaciones en donde se genere éstasis venosa en la edad avanzada. Yo le decía a los viejitos, presten atención con los viejitos inmovilizados, ¿sí? Por mucho tiempo. Lesión neurológica, mismo porque un paciente con lesión neurológica pierde la movilidad, dependiendo de dónde sea su lesión, pierde la movilidad. La gente obesa, ¿verdad? La gente obesa, ustedes saben que es un poco más difícil generar o que la gente obesa se me mueva, ¿verdad? Un poco más difícil. Obstrucción vascular, insuficiencia cardíaca, varices, ¿verdad? Van a ser condiciones o situaciones que me van a condicionar una disminución del movimiento, entonces me generan una éxtasis más pronunciada, ¿sí? Y ustedes saben que la éxtasis venosa favorece la aparición de coágulos, ¿verdad? Eso es así algo muy lógico que ustedes tienen que manejar. Y también situaciones que me generen lesión endotelial, ¿verdad? Obviamente, cuando exista una lesión endotelial, ¿qué hace nuestra cascada de la coagulación? Nuestra cascada de la coagulación busca, primero, o sea, nuestros mecanismos compensatorios buscan generar un coágulo para tratar de cerrar la lesión, solamente que después todo esto conlleva finalmente a que ese coágulo se disuelva, ¿verdad? En condiciones fisiológicas. Hay veces que no ocurre así, ¿verdad? ¿Dónde vamos a tener ese tipo de situaciones? O sospechar en inflamación, en sepsis, en trauma, cirugía y todo lo que dice acá, ¿verdad? Todo lo que les muestra ahí van a ser situaciones que me van a condicionar un aumento de la probabilidad de generar un trombo, ¿verdad? ¿Y ustedes cómo tienen que sospechar? Y bueno, básicamente lo que ocurre, dependiendo del tamaño del trombo que se vaya a incrustar a nivel pulmonar, el paciente va a ir manifestando cierta sintomatología, ¿sí? ¿Qué es lo más común? Lo más común es que el paciente te venga con una disnea de inicio brusco, o sea, que al paciente le cueste respirar. Te llega un paciente que le está, o mismo un paciente de sala, empieza a tener dificultad para respirar de forma abrupta, ¿verdad? Entonces ahí si usted dice, ah, no, este paciente está haciendo un tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Gracias a qué? Gracias a que ustedes tuvieron la viveza de manejar este tipo de condiciones y decir, ah, este paciente era un paciente encamado o esta paciente es una paciente en edad fértil, una paciente que está tomando su anticonceptivo oral o es un paciente obeso, capaz no se mueve mucho, ¿verdad? Todo ese tipo de conclusiones van a tener que hacer el día de mañana para llegar al diagnóstico. Ahora, si el paciente ya está luego, es un paciente encamado, un paciente que se acaba de fracturar, un paciente que se acaba de someter a una cirugía ortopédica, ustedes ya, de hecho, luego, ¿verdad? Ya se impone un tratamiento, ya se le anticoagula al paciente evitando ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero si de por ahí no ocurrió eso, ustedes tienen que tener la viveza y el criterio clínico para poder llegar a ese tipo de diagnóstico. ¿Está bien? Bueno, y así como les dije, se englobaba, ¿verdad? A estas dos entidades como enfermedad tromboembólica venosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen características similares, ¿verdad? Por un lado teníamos al tromboembolismo pulmonar, que es lo que hoy día nos llama la atención a nosotros. Esperen que porque alguien difícil me está escribiendo, voy a silenciar mi teléfono. Bueno, tienen su caso clínico después y tienen todo miedo para eso. Y por otro lado tenemos a la trombosis venosa profunda, ¿verdad? Que generalmente, como dice ahí, ¿verdad? Que el 80 al 90% del tromboembolismo pulmonar se origina en una trombosis venosa profunda, o sea, deriva de una trombosis venosa profunda, porque como yo les expliqué, el trombo se va a generar en un principio a nivel de las extremidades inferiores, ¿verdad? A nivel del miembro inferior, ¿sí? A nivel de la pierna, sobre todo a nivel popliteo, en la vena poplitea, ¿verdad? Se forma este trombo, de repente puede pasar inadvertido, ¿verdad? De repente no, ¿verdad? De repente vamos a pillar por la clínica, vamos a darnos cuenta
¿cómo nos vamos a dar cuenta, por ejemplo? Y lo ideal sería medir a nivel de los gastrocnemios, a nivel de los gemelos al paciente, se le mide ambas piernas y el lado que tenga una trombosis venosa profunda va a tener un diámetro un poco mayor, ¿verdad? Esa sería una de las formas, pero ¿por qué yo le medí a mi paciente? Porque yo sospecho de esta entidad, ¿entienden? O sea, no es que yo de onda nomás agarre y le mida al paciente la pierna, ¿verdad? Sino que yo voy sospechando. Y ahí sería lo correcto que yo imponga un tratamiento cuando ya empiece con la sospecha, ¿verdad? Y no se imagina, la trombosis venosa profunda sí ya es más frecuente que el tromboembolismo pulmonar. Eso es lo que les decía, que el tromboembolismo pulmonar de por sí mucha frecuencia no tiene, ¿verdad? O sea, gracias a Dios, ¿verdad? No tiene mucha frecuencia, pero sí hay muchísimos diagnósticos que se hacen, como les dije al empezar la clase, post-mortem, ¿verdad? O sea, se murió el paciente, no se conoció la causa de su muerte, se le hace una autopsia, flor de trombo había sido incrustado en las arterias pulmonares, ¿verdad? Que vamos a ver una imagen por ahí después. Bueno, y la mortalidad estimada es del 10 al 17%, ¿verdad? Aproximadamente 8,9%, pero ahora con los casos de COVID también este porcentaje se modificó, ¿verdad? Aumentó un poco más. Ustedes tienen que saber que en el COVID se favorece la generación de trombos, ¿verdad? Muchos pacientes te vienen con su dímero de aumentado, ¿verdad? Y entonces el paciente ya se le anticoagula justamente para que no llegara a esto, ¿verdad? Bueno, y sobre la trombosis venosa profunda, el 10 al 20% de la trombosis venosa profunda originan un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? En- Como ven, no es tampoco un porcentaje muy, muy elevado, ¿verdad? Pero sí se va generando esta situación fundamentalmente por esto, ¿verdad? Ahora, puede ser también que un tromboembolismo pulmonar se genere por un trombo originado en las arterias en las venas ilíacas, ¿verdad? O sea, en las pélvicas, sí, o sea, puede ser, claro que puede ser, pero lo más frecuente es que se origine por una trombosis venosa profunda, ¿está bien? Bueno, acá te habla de estadísticas de Europa, estadísticas de Estados Unidos, yo no les voy a leer eso, ¿verdad? La mortalidad por el tromboembolismo pulmonar pudo ser reducida de un 30% a un 2 a 8% gracias a un diagnóstico y tratamiento precoz, ¿verdad? De ahí la importancia en conocer estos mecanismos, en conocer qué puede ocurrir y qué no, ¿verdad? En conocer los factores predisponentes y el 70% de los fallecimientos por tromboembolismo pulmonar son post-mortem. O sea, yo les dije que la gran parte de estos diagnósticos se dan lastimosamente post-mortem porque no se llega a hacer un buen screening, una buena estadificación previa, ¿sí? Y acá dice que una gran mayoría de los fallecimientos relacionados con el TEP surgen de la falta de prevención de factores de riesgo y de las dificultades para efectuar su diagnóstico. Como les dije, es una entidad que no tiene un síntoma clínico muy, muy característico, ¿verdad? Sino que vamos construyendo ese diagnóstico de a poco, ¿verdad? Y obviamente, cuanto uno más sabe, más fácil de repente es llegar a este diagnóstico, ¿verdad? Y obviamente hay que ir generando prevención de factores de riesgo. Por ejemplo, anticoagularle a un paciente que está encamado por mucho tiempo. No sé, si te viene un paciente COVID con un dímero D elevado, anticoagularle, ¿verdad? Con un dímero D a partir de 1,5 ya se le anticoagula, ¿verdad? Justamente buscar ciertas, o prevenir, mejor dicho, ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque, cierto, puede haber una predisposición ambiental, puede haber un factor de riesgo adicional, pero obviamente son factores de riesgo modificables, ¿sí? Factores de riesgo que yo como médico, imponiéndole al paciente, eh, logro disminuir la incidencia, entonces por eso modificando eso del tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Bueno, acá le muestra nomás el sistema, el sistema venoso, ¿verdad? Le muestra el sistema venoso, le muestra más o menos el lugar más frecuente de producción o aparición de trombos, ¿verdad? Que como les vengo diciendo hasta ahora, es son las extremidades inferiores, específicamente a nivel popliteo, la mayor parte de ellos, ¿verdad? Puede ser también a nivel femoral, eh, puede ser a nivel de las ilíacas, ¿verdad? Pero sí,
la mayor parte se origina acá, ¿verdad? A nivel de las venas popliteas. Esto va a ir viajando por nuestro sistema venoso, como yo les dije, ¿verdad? Entra por la cava, o sea, va por la cava inferior, pasa, eh, pasa por la aurícula, ventrículo, sale y se incrusta ¿dónde? En las pulmonares, ¿sí? Como se bifurcan las pulmonares, las arterias pulmonares, esto se impacta de esta forma, ¿verdad? Y genera una oclusión ya de esta rama pulmonar, ¿sí? Y eso hace que el hecho de que me impacte acá esto hace que se generen modificaciones del, a nivel distal, a nivel proximal del trombo, ¿verdad? Y me anula la perfusión a nivel de esos alveolos, ¿sí? Y el cuadro clínico va a depender de varios factores, ¿verdad? Primero de la funcionalidad cardíaca y la funcional pulmonar previa, ¿verdad? De qué tan buena sea mi reserva cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué va a ocurrir en este cuadro? En este cuadro, si yo tengo un tromboembolismo pulmonar grande, me podría llevar a generar una hipertensión pulmonar, ¿verdad? Una hipertensión pulmonar me genera a la larga una traducción a nivel cardíaco, ¿sí? Me aumenta la poscarga en el ventrículo derecho, ¿verdad? Me puede llegar a generar cor pulmonale, ¿verdad? Como ustedes habían visto ya en clases anteriores, que era la afectación del corazón derecho, ¿verdad? Eh, Va a depender del tamaño del émbolo y de la extensión de la oclusión vascular. Tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque al hablarnos de un tamaño pronunciado me está hablando de mayor cantidad de zonas que no van a ser perfundidas, ¿sí? O sea, reducción de la hematosis, ¿sí? Aumento del desequilibrio entre mi ventilación-perfusión, ¿sí? Y también va a depender de los mecanismos compensadores, que es lo que vamos a ver bien nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a generar una vasoconstricción pulmonar, ¿verdad? Ustedes tienen que saber qué pasaba a nivel pulmonar, qué pasa cuando existe este tipo de problemas. Se genera una vasoconstricción, ¿sí? En cambio, a nivel periférico sí se va a ir generando vasodilatación y demás, ¿verdad? Pero a nivel pulmonar siempre se genera vasoconstricción cuando se da este tipo de situaciones. Y se liberan sustancias de origen plaquetario, de eso también depende, ¿verdad? Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con esto. Bueno, y vamos a tener cambios hemodinámicos, ¿verdad? En la circulación pulmonar va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. ¿Por qué? Porque está interpretando como que hay un tapón ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso indefectiblemente me lleva a un aumento de la resistencia. ¿Y quién produce ese aumento de resistencia? Y las sustancias que se van a ir secretando, el tromboxano A2, la serotonina, vamos a tenerla ahí participando al ácido araquidónico, ¿verdad? Que va a ser precursor de del tromboxano, por ejemplo, ¿verdad? Y también va a haber una repercusión sobre la presión arterial pulmonar, ¿verdad? Puede llegar inclusive a casos de hipertensión pulmonar, como les dije, dependiendo de la cuantía o del tamaño, mejor dicho, del trombo, ¿verdad? Aumenta esa presión. ¿Y cuál es la adaptación que va a tratar de generar mi organismo? Y bueno, se van a reclutar capilares menos perfundidos, que estaban menos perfundidos y va a haber vasodilatación, ¿verdad? Como les dije, ¿qué va a hacer mi organismo? Mi organismo va a tratar de desviar esa perfusión hacia capilares, hacia otros capilares, ¿verdad? Va a tratar de movilizar, digamos, para buscar una mayor o una mejor perfusión, una mejor BQ, ¿verdad? Va a tratar de lograr una mayor BQ, eh, desviando esa sangre que no está generando, o sea, esa sangre que está ocluida. Entonces va a decir, bueno, le voy a dar más prioridad a mis otros capilares, ya que en los otros capilares sí puedo generar hematosis, ¿verdad? Sin embargo, eso no es del todo bueno, ¿verdad? Yo estoy alterando mi ventilación, perfusión en la zona no afecta, ¿verdad? Genera aumento de mi resistencia vascular, ¿verdad? Se desencadena una serie de cosas que de repente son mecanismos adaptativos, pero no siempre no siempre van a dejar de ser perjudiciales, ¿verdad? Bueno, y acá es un gráfico para que vean más o menos de lo que estamos hablando, ¿verdad? El embolismo pulmonar me lleva a incrementar la resistencia de la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque voy a tener obviamente una imposibilidad
algo que me esté obstruyendo ese camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la resistencia. Indefectiblemente va a aumentar la resistencia. Si yo aumento la resistencia de mi arteria pulmonar, ¿qué pasa? Voy a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Evidentemente, eso es, ustedes tienen que saber que cuando se produzcan este tipo de situaciones, se va a ir generando una traducción retrógrada, ¿verdad? De una cadena retrógrada, sí, una cadena retrógrada que lastimosamente me lleva a incrementar esa poscarga del ventrículo derecho. O sea, mi corazón derecho, mi ventrículo derecho va a estar tratando o va a trabajar a presión. O sea, ustedes saben, ya no hace falta que les recuerde, pero les digo de vuelta que el corazón derecho trabaja a presiones, en condiciones fisiológicas, a presiones mucho menores que lo que trabaja el corazón izquierdo. Pero, ¿qué va a pasar? Al tener yo una obstrucción en el camino, ¿verdad? Y digo obstrucción en el camino, cuando digo obstrucción en el camino me estoy refiriendo a un embolismo pulmonar, a un émbolo que está taponando ciertos vasos, ¿verdad? A nivel pulmonar. Entonces esto así, como les digo, de forma retrógrada, hace que mi ventrículo derecho tenga que oponerse a presiones más elevadas. Entonces incrementa la poscarga de este ventrículo derecho. A la larga, ¿verdad? Este ventrículo derecho va a tener también repercusión por ende sobre el izquierdo. ¿Y cómo? Y acá vamos a ver. Esto primero me va a llevar luego a una disfunción del ventrículo derecho, ¿verdad? Va a incrementar la poscarga del ventrículo derecho y me lleva a una disfunción del ventrículo derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un incremento del volumen del ventrículo derecho también, ¿verdad? Obviamente tengo espacio, es como que yo tapono mi cañería, ¿verdad? Entonces, hay una mayor resistencia. Entonces también se incrementa el volumen que este ventrículo derecho tiene que mandar, ¿sí? Y primero, ¿qué pasa acá? Por esta condición, por esta disfunción del ventrículo derecho, por este incremento de la poscarga del ventrículo derecho, va a disminuir el gasto cardíaco del ventrículo derecho, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Seguimos acá con esto. Va a haber un incremento del volumen del ventrículo derecho, ¿verdad? Y entonces hay un abombamiento del septo interventricular. ¿Y a qué se refiere con un abombamiento del septo interventricular? Y normalmente, ¿qué pasa? En condiciones fisiológicas, el ventrículo izquierdo tiene su capacidad, tiene su volumen, tiene su grosor, y el ventrículo derecho tiene el suyo, ¿verdad? Normalmente ninguno le estorba al otro, ¿verdad? Es como que la anatomía del izquierdo está más desarrollada para trabajar a presiones mayores, ¿verdad? Para recibir una mayor cantidad de volumen, todas esas condiciones que ustedes ya conocen. ¿Qué pasa? Si incrementa mi presión, si incrementa mi volumen, es como que, para hablar mal y pronto y para que entiendan, es como que va a haber algo que le empuje a mi septo interventricular y va a reducir o va a generar un impedimento para que este ventrículo se pueda distender del todo. Está bien, para que este ventrículo izquierdo se pueda distender del todo. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Es como que se pone rígido el ventrículo derecho, ¿verdad? Tiene más volumen normalmente, trabaja a presiones mayores, se le pone ahí al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se quiere, en diástole, se quiere relajar del todo y no lo logra, ¿verdad? Porque tiene una disminución importante de su distensibilidad. Entonces, ¿quién también disminuye? La precarga del ventrículo izquierdo. ¿Eso a qué me lleva? A una disminución del gasto cardíaco. O sea que es una cadena de cosas, ¿verdad? Que inicia a nivel pulmonar, pero que termina afectando también a mi ventrículo izquierdo y por ende también a mi gasto cardíaco. Y si el gasto cardíaco disminuye, ¿qué pasa? Y ustedes ya saben todo lo que pasa a nivel periférico si el gasto cardíaco disminuye, ¿verdad? E inclusive puede generar una disminución de la perfusión coronaria del ventrículo derecho. O sea, esto que les dice a ustedes, disminución de perfusión coronaria, ¿qué me lleva? A una isquemia, ¿verdad? ¿Y a qué me lleva una isquemia? Hablábamos de cardiopatía isquémica hace poco, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo le dejo de provisto de flujo de oxígeno a mis arterias coronarias? ¿A qué me estira después? Y bueno, y me lleva inclusive a infarto, ¿verdad? O sea, de hecho, eso es luego lo que ocurre. Y esto es la serie, la cadena ¿cómo puedo decirle? De eventos que se van desarrollando por el simple hecho
de que yo médico no me di cuenta, bueno, el médico no tiene la culpa en realidad, la culpa la tiene el paciente probablemente, pero bueno, nuestro trabajo es pillar este tipo de cosas y que no lleguen a estas situaciones, ¿verdad? Por el hecho de que yo no me percaté, ¿verdad? O mi paciente no se percató, o porque yo no tuve en cuenta que la mujer había sido, tomaba anticonceptivos orales, se internó por cualquier otra cosa, se internó por una infección en la vía urinaria, y yo jamás le hice la profilaxis contra la profilaxis con anticoagulantes, ¿verdad? Porque a mí jamás se me ocurrió preguntarle que ella tomaba anticonceptivos orales y podemos desencadenar todo esto, ¿entienden? O sea, no nosotros, pero ya les dije, ya les expliqué, ¿verdad? Tenemos que tener ciertos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de ejercer, ¿verdad? No es tan fácil como parece, ¿verdad? Tenemos que mirarle al paciente como un todo, englobar todo, porque estos tipos de cosas hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que explica este esquema. Bueno, y acá en esta diapositiva es una ilustración nada más, que gracias a Dios no es muy frecuente, ¿verdad? Pero es una autopsia que se hizo en donde se observó un émbolo, ¿verdad? Que era ya un émbolo en silla de montar, se lo llama, porque ustedes ven cómo perfectamente se genera a nivel de la bifurcación, ¿verdad? Obviamente esto vas a ver en quién, en un paciente que ya habitó, ¿verdad? En un paciente muerto. Por suerte se da en el menos del 5% de los casos. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué genera esto? Una inhibición completa de la salida de sangre del ventrículo derecho, ¿sí? El gasto cardíaco cae. Hay un colapso cardíaco y el paciente muere, ¿verdad? Como les digo, no es muy frecuente, pero de repente como para que tengan esta imagen y ustedes se acuerden, ¿verdad? Les ayude, por ejemplo, a asociar la clínica o les ¿cómo puedo decir? Ustedes le busquen un sentido a por qué ocurre esto. Bueno, acá tienen una imagen de por qué es lo que es importante, ¿verdad? Esto es masivo, muchachos. Esto no es así. O sea, cuando yo les digo que el paciente viene con disney y demás, bla, 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 no estoy hablando de este tipo de émbolo, ¿sí? Como les dije, este es un émbolo ya en sí ya montar, un émbolo que ocasiona muerte, ¿sí? Generalmente no vamos a llegar hasta este punto, ¿verdad? Si hacemos un buen despistaje. Bueno, acá les repito nomás ya lo que ya les venía diciendo, que va a haber cambio en la relación ventilación-perfusión o BQ como ustedes conocían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una reducción o abolición de la perfusión distal a la oclusión, ¿sí? Y el efecto inmediato, ¿cuál va a ser? Se altera la ventilación-perfusión, aumenta. ¿Por aumento de qué cosa? Por aumento de los alveolos ventilados no perfundidos. O sea que, ventilación, ¿cómo va a estar? Aumentado, perfusión disminuido, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué me dice? Me dice que hay un espacio muerto alveolar, ¿sí? Entonces, ¿qué había al aumentar el espacio muerto alveolar? Que aumenta el espacio muerto fisiológico también, ¿verdad? Por ende. ¿Qué pasa? Entonces, como yo tengo menos lugar para generar hematosis, tengo menos lugar para intercambiar oxígeno por CO2, entonces disminuye la excreción de CO2. Aumento el CO2 en mi organismo. ¿Era bueno eso? Por supuesto que no, no era bueno aumentar CO2, ¿verdad? Eso después, si ustedes se recuerdan las reacciones que se producía, me va a llevar a qué cosa? Me va a llevar a aumentar los protones también, ¿sí? Me lleva a aumentar los protones y por consiguiente, ¿qué genera cuando aumentan los protones? ¿O qué aparece? Acidosis, ¿sí? ¿De qué tipo sería en este caso? Acidosis de tipo respiratoria. Creo que hay una presentación más adelante, pero ya les adelanto nomás eso, ¿sí? Y el efecto diferido en hora ya sería una hipoperfusión local, ¿verdad? Disminuye la... Ah, obviamente. Eso no le dije todavía. Al haber una hipoperfusión local, yo le voy a estar sometiendo a mis neumocitos tipo 2. Entonces se genera una disminución de esta secreción del surfactante, ¿sí? Entonces, ¿el surfactante para qué me servía? Para evitar el colapso alveolar. Pero ¿qué pasa? Al generar una hipoperfusión, yo genero una injuria también sobre este epitelio, ¿verdad? También sobre estos neumocitos. Entonces, también genero una disminución de la síntesis del surfactante. O sea, favorezco básicamente el colapso alveolar, ¿verdad? Encima que ya tengo luego problemas de perfusión, otra vez estoy generando más problemas, ¿verdad? Una cascada, un círculo vicioso como vemos en la mayoría de las enfermedades, ¿sí?
¿Eso a qué me lleva? Y me lleva a la producción de edema alveolar, de colapso alveolar, de atelectasias, ¿verdad? Van a ser, básicamente lo que me lleva a todo esto son a generar unidades con poca o nada de ventilación, ¿sí? Todo eso es un conjunto de cosas, ¿verdad? Desencadena todo eso. Bueno, después vamos a ver otro hallazgo, ¿verdad? Que ya va a ser más común, que va a ser la hipoxemia, ¿verdad? Hipoxemia leve, hipoxemia como digo, moderada, ¿verdad? Con presión parcial de CO2 disminuida. ¿Y por qué digo que es uno de los hallazgos más frecuentes? Yo les dije que el paciente, cómo les va a aparecer este paciente? Ya sea que esté internado o que les llegue. El paciente va a tener mucha disnea, ¿verdad? El paciente va a tener una disnea muy importante, ¿verdad? Imagínense que a ustedes se le obstruye cierta parte del pulmón. ¿Cómo ustedes manifestarían eso, verdad? E inclusive dice que en la obstrucción para que esta manifestación sea significativa se da cuando se obstruye ya un tercio de la circulación pulmonar. O sea que para que se hagan idea, la cuantía de capilares que tienen que estar comprometidos, de vasos que tienen que estar comprometidos a nivel pulmonar para que se desencadene este mecanismo de hipoxemia y demás, ¿verdad? Bueno, y hay unos cuantos mecanismos sugeridos, no se conoce la verdad a ciencia cierta, no se puede decir a ciencia cierta, mira, es por esto en particular que se genera, pero sí hay unos cuantos mecanismos sugeridos que son los que se mencionan acá, ¿verdad? Como la pérdida surfactante que ya explicamos en qué situaciones se da, ¿verdad? Como el aumento de la perfusión refleja en áreas poco no ventiladas, ¿verdad? O sea, ¿a qué se refiere con aumento de la perfusión refleja? Eso que yo les dije, al redireccionamiento que se va a dar cuando mi sistema detecte que hay una zona en donde no se está perfundiendo bien, entonces va a haber un redireccionamiento y eso me lleva a un aumento de la presión arterial pulmonar, ¿verdad? Eh, Vamos a tener shunt de derecha a izquierda, ¿verdad? Que es una situación un poco infrecuente que se da cuando hay una apertura del foramen oval, ¿sí? Entre arteria y vena pulmonar. Eh, Dice que sigue en estudio la localización de las anomalías y de su fisiopatología, ¿verdad? Pero sí tienen que tener en cuenta por lo menos lo grande, que puede haber un shunt de derecha a izquierda, ¿sí? O sea, un paso de derecha, ¿cómo les puedo decir? Un paso de este trombo, antes de llegar hasta la vena, ¿verdad? De derecha a la izquierda y paso a la circulación sistémica. Puede haber una disminución de la superficie capilar pulmonar, ¿verdad? Que es de hecho lo que venimos diciendo, ¿verdad? Entonces se produce una disminución de la hematosis, en donde obviamente ahí vamos a tener una acumulación de CO2, ¿verdad? Eh, bueno, y básicamente esos son los mecanismos por los cuales trata de explicar la, esto, ¿verdad? La hipoxemia. Bueno, otro de los mecanismos que vamos a ver que aparecen en este lugar va a ser la broncoconstricción, ¿verdad? Vamos a encontrar sibilancia. Ustedes en semiomédica van a escuchar qué son las sibilancias, ¿verdad? Van a, cuando compren el año que viene su estetoscopio por primera vez y la oculten a los pacientes, van a quedarse con el sonido de la sibilancia, que es un signo característico, ¿verdad? Y va a haber un aumento del trabajo respiratorio. Esto se da gracias a qué? Gracias a reflejos neurohormonales, ¿verdad? El paciente va a empezar a hiperventilar, como les dije, el paciente te va a venir disneico, te va a venir con dificultad respiratoria, va a meter y va a sacar aire como puedes, ¿verdad? Esto por reflejos neurohormonales, va a ser estimulado el centro de la respiración, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, toda la parte del centro neumotáxico, el control involuntario, los quimioreceptores centrales, los quimioreceptores periféricos, toda esa parte de fisiología que estudiamos el año pasado, sería bueno que le den un repasito, una jugada para entender mejor esta parte, ¿verdad? Eh, y también un aumento de la resistencia al flujo aéreo por constricción de las vías distales al bronquio del vaso ocluido, ¿sí? Yo les dije que van a tener la zona obstruida, ¿verdad? El flujo donde esto va a estar obstruido
y se va a generar cierta constricción. Primero, ¿constricción de qué? Primero aumento de resistencia de qué? Del vaso, pero también vamos a tener constricción a nivel de las vías distales del bronquio de ese vaso ocluido, ¿se entiende? Aumenta la resistencia al flujo aéreo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como que cambia también este sistema de ventilación y de perfusión, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener bien claro en su cabeza, que la relación ventilación-perfusión va a estar alterada, sí o sí. Bueno, y se puede dar inclusive hasta un infarto pulmonar, ¿verdad? Pero que es muy baja la frecuencia, ¿verdad? Solamente en menos del 10% de los casos diagnosticados. ¿Y por qué les parece esto? Y porque obviamente al ser un sistema, un órgano, el pulmón, al ser un órgano sumamente irrigado, con una cantidad extrema, una cantidad enorme de capilares, ¿verdad? Entonces es difícil generar, tipo, tiene que ser muy grande el trombo que se vaya a instalar como para generar un infarto de toda un área, ¿verdad? Eh, y acá dice que puede estar asociado a anomalías concomitantes. De hecho, básicamente eso tiene que pasar para que, o sea, tiene que haber también un factor predisponente para que se genere un infarto pulmonar, o sea, para que la situación sea tan grave a tal punto de generar un infarto pulmonar. Bueno, este es un resumen otra vez, ¿verdad? De lo que hablamos, que es lo que ustedes tienen que tener bien fresco y bien claro en su cabeza, ¿verdad? No siempre se va a llegar a tener una acidosis respiratoria, muchachos. Eso métanse también en la cabeza. No, no es que yo tengo un paciente con un tromboembolismo pulmonar, le hago una gasometría y, este paciente tiene que tener su pH bajo, ¿verdad? No, no siempre ocurre eso, ¿sí? Pero, sin embargo, está bien buscar diferenciar o buscar ver, o sea, o ver estos desencadenantes, ¿sí? Entonces, hasta donde repasamos lo que dijimos hasta ahora, ¿verdad? Yo tengo primeramente, ¿qué cosa? Una obstrucción vascular, aumenta mi espacio muerto. ¿Cuál espacio muerto? El alveolar, sí, y por ende el fisiológico. Voy a tener también mediadores químicos. ¿Cuáles eran? Y los tromboxanos, las histaminas, ¿verdad? Todos los mediadores químicos que me lleven a generar una broncoconstricción y también mediadores químicos que me lleven a generar una vasoconstricción, ¿verdad? No es solo broncoconstricción, sino también vasoconstricción, sino también aumento de la resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Un desequilibrio de la ventilación-perfusión, ¿sí? No se va a estar perfundiendo bien ciertas áreas del pulmón y se va a estar perfundiendo demasiadas áreas no afecta, ¿verdad? Que tampoco está bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al no haber suficientes áreas de intercambio de hematosis, se genera una acumulación de esta presión parcial de CO2, ¿sí? Empiezo a acumular esto. ¿Y esto a qué me lleva? Si ustedes se acuerdan la reacción del bicarbonato y demás, de cómo se disociaba, que veíamos a nivel renal, que veíamos a nivel respiratorio, lo que hacía la anhidrasa carbónica y demás, vamos a tener que también, por ende, vamos a tener un aumento en la concentración de nuestros protones. Entonces, ¿a qué me lleva eso? A una disminución del pH, ¿sí? Una disminución del pH que me lleva a una acidosis respiratoria. Les repito, esto es frecuente, se da sí o sí y no. No es frecuente y no se da sí o sí. Pero sí hay que prestar atención. Hay que hacer gasometría de control si es que el paciente está inestabilizado, si es que el paciente está con un cuadro muy, muy florido, ¿verdad? Hay que tener en cuenta ciertos parámetros y la acidosis es uno de ellos, ¿sí? Eh, otro esquema más amplio, digamos, ¿verdad? De todo lo que ocurre. Vamos a ir mirando unos cuantos puntos, ¿verdad? No todos, pero vamos a mirar unos cuantos. Mucho de lo que está acá ya dijimos, de hecho, disminuye el lecho vascular, se refiere a que aparece una obstrucción vascular, ¿verdad? Entonces, como les decía, aumenta esa resistencia vascular ante la presencia de eso. ¿Y eso a qué me lleva? A generarme una hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, ¿a qué llevaba? ¿O a qué, cómo puedo decir? ¿O a qué efecto me generaba? Un cor pulmonar, ¿verdad? Que ustedes veían en cardio que era la afectación del corazón derecho, ¿verdad? Sin causa del corazón izquierdo, ¿verdad? No es que estamos hablando acá de una insuficiencia del corazón izquierdo que me generó un aumento de la presión,
se tradujo al pulmón y el pulmón otra vez le generó un aumento de presión al corazón derecho. No, en el alcohol pulmonar directamente por culpa del pulmón sufre mi corazón derecho, básicamente. Puede haber un shock intra o extrapulmonar, ¿verdad? Que me lleva a hipoxemia también. Hay una disminución en la perfusión, ¿verdad? Aumenta mi espacio muerto, como ya les dije, disminuye, perdón, la síntesis del surfactante porque hay una injuria también sobre mi epitelio, sobre mi neumocito tipo 2. Entonces, disminuye el surfactante, se genera aparición de edemas y demás, ¿verdad? Colapso, sobre todo atelectasias, se altera la ventilación perfusión, ¿verdad? De esto ya me cansé de decir tantas veces, ¿verdad? Entonces todo eso explica qué cosa la hipoxemia de vuelta, ¿verdad? Se liberan las aminas, ¿verdad? Eso hace que se genere qué cosa, vasoconstricción, como decía hace rato, broncoespasmos, como veíamos también, eh, y eso me lleva otra vez, me conduce a este camino, ¿verdad? Hay un aumento de la permeabilidad, eso me lleva a la acumulación de líquido, ¿verdad? A la generación de edema intersticial. Obviamente, cuando se genera un edema intersticial, aumenta el espacio, aumenta el diámetro en donde normalmente se podría producir la hematosis, ¿verdad? Entonces dificulta más la difusión de los gases. Se genera un aumento de la presión hidrostática, también conduce eso al edema. Y entonces, ¿qué pasa? Aparece taquipnea, aparece hipocapnia, ¿verdad? Todo esto son mecanismos que se van desencadenando por el propio trombo que se instauró ahí, ¿verdad? Y se van generando de a poco todo esto, ¿sí? Pero como les dije hace rato, la manifestación que primero va a desencadenar de acuerdo al porcentaje de oclusión o a la gravedad de la oclusión va a ser la disnea, ¿sí? Una disnea de instalación brusca. Una disnea de instalación brusca se puede dar en otro proceso, y claro que sí se puede dar en otros procesos. Se puede dar en un neumotórax, se puede dar en un trauma, en millones de otras situaciones se puede generar una disnea de origen brusco. Por eso les digo de vuelta, no es que el tromboembolismo pulmonar tiene un síntoma específico que yo diga así con los ojos cerrados. Estoy segurísimo que es un tromboembolismo pulmonar, sino que hay que estudiar al paciente ¿cómo les digo? En el contexto. Bueno, y acá va a repetir muchas cosas porque de clínica ya hablamos mucho, ¿verdad? Pero vamos a mencionar igual. Eh, va a ser dependiente del tamaño y de la ubicación de la obstrucción, ¿sí? Los más frecuentes, el dolor torácico de tipo pleurítico, ¿verdad? Una disnea de instauración súbita, una disnea que empieza de forma brusca. Este dolor torácico va a variar, ¿verdad? Este dolor torácico pleurítico va a depender de ciertas condiciones, ¿verdad? Incrementa por ende, ¿qué cosa? La frecuencia respiratoria. Obviamente, mi organismo va a tratar de qué cosa? De compensar esa, esa falta de hematosis que estoy teniendo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que le lleva a mi pulmón a generar? ¿Qué reflejo, si ustedes se acuerdan, qué reflejo le llevaba a mi pulmón a estimular al centro de la respiración? Y bueno, la presencia aumentada de CO2, ¿verdad? La presencia disminuida de oxígeno. Todo eso me llevaba a activar a los quimiorreceptores, a estimular directamente al centro respiratorio y generar una frecuencia respiratoria mayor, ¿verdad? También se puede encontrar hipoxemia moderada, ¿verdad? Sin retención de dióxido de carbono, taquicardia, un patrón respiratorio rápido y poco profundo, síncope. O sea, el paciente se desmaya. ¿Por qué les parece que el paciente se puede desmayar? Y se acuerdan que dijimos que el gasto cardíaco a nivel del ventrículo izquierdo disminuía por el aumento de la poscarga a nivel del ventrículo derecho. Obviamente, si yo tengo un gasto cardíaco disminuido, el volumen que va a inyectar mi ventrículo izquierdo no va a ser suficiente, ¿verdad? Y ustedes saben que uno de los órganos más sensibles ante la deprovisión de sangre, ante la deprovisión de oxígeno, es el cerebro. Yo le dejo al cerebro sin un poquito nada más de oxígeno, sin un poquito de sangre suficiente, el paciente se te desmaya en seco, ¿sí? O sea que por eso podemos aplicar, por ejemplo, el síncope. Bueno, ya no pasó nunca esto. Esperen que no sé por qué no pasa.
Estamos más completando ahí el pasa en realidad. Bueno, acá. Y acá es la diferencia más o menos para que tengan en cuenta los síntomas de acuerdo al tamaño de los émbolos, ¿verdad? Émbolos pequeños generalmente podrían pasar desapercibidos, ¿verdad? Podrían ser asintomáticos. ¿Por qué? Porque, como dijimos hace rato, el hecho de que yo tapone un capilar pequeño, ¿verdad? Un espacio muy pequeño, de repente mi organismo no va a manifestar mucha clínica porque va a poder compensar ese, esa mala perfusión de ese lugar en ese momento, ¿verdad? Los de tamaño moderado ya inducen una dificultad respiratoria, ¿verdad? Se acompaña ya de dolor pleurítico, de cierta fiebre, ¿verdad? Tos productiva, inclusive la tos, no es muy frecuente, pero la tos puede ser con sangre, ¿verdad? Puede haber sangre en la tos. No es frecuente, pero puede haber. Eh, y ya cuando hay émbolos masivos, émbolos de gran tamaño, ya hay casos más extremos, ¿verdad? Colapso repentino, un dolor torácico devastador, shock, ¿verdad? Paciente pierde la conciencia, va a haber un pulso rápido, un pulso débil, ¿verdad? Cae la presión arterial, se genera una ingurgitación yugular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está afectando mi corazón derecho, la piel ya va a estar cianótica, y como dijimos, casos de émbolos masivos sería la imagen que ustedes vieron hace rato, y eso ya son casos de mortalidad súper elevada, ¿verdad? Bueno, y para el diagnóstico, tenemos que el cuadro clínico, y dije y vuelvo a decir que el cuadro clínico es poco específico, no hay un síntoma patognomónico de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ven acá, hay un conjunto de diagnósticos diferenciales que me podrían hacer pensar también una clínica similar, ¿verdad? El hecho de tener disnea no me dice nada. El hecho de tener disnea a mí no me dice nada. El hecho de tener disnea me puede decir que el paciente tiene desde un trastorno de ansiedad, de que el paciente tiene alguna patología, puede tener neumonía, puede tener, como les dije, un neumotórax, millón de situaciones ahí que el paciente puede dar una disnea, ¿verdad? Sin embargo, es una de las manifestaciones más frecuentes en este cuadro, ¿verdad? Eh, como ven, también incluye ahí el infarto, ¿verdad? La pericarditis por el dolor pleurítico que se va a observar. La insuficiencia cardíaca congestiva me puede traducir también muchos de los síntomas que se generan en este cuadro, ¿verdad? Hablábamos de una hipertensión pulmonar y que eso generaba traducción a nivel del corazón, ¿verdad? Obviamente también yo pensaría, si no tengo muy claro ciertos conceptos, pensaría que el, el problema puede estar a nivel cardíaco como origen inicial, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener una buena estratificación de los síntomas, una buena estratificación del riesgo. Eh, y de hecho, muchachos, el corazón también es un lugar en donde se generan trombos, ¿verdad? También es una de las causas menos frecuentes, pero también puede aparecer trombos que finalmente me lleven a generar un tromboembolismo pulmonar. Es poco frecuente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que salir del corazón, viajar por la circulación sistémica, entrar a la circulación venosa, pasar de vuelta por el corazón, entrar al pulmón. Es poco frecuente, pero puede ocurrir, ¿verdad? Obviamente que puede ocurrir. Bueno, entonces, hay una escala que se llama escala de Wells, que es una escala súper genial porque me dice a mí, yo voy a irme con mi escala de Wells, voy a tener en cuenta, a ver, qué sé yo, si mi paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100, voy a otorgarle cierta cantidad de puntos. Usted no hace falta que sepan la escala de Wells ahora, pero les comento nomás. Si mi paciente vomita sangre, tantos puntos. Si mi paciente es portador luego de cáncer, tantos puntos. Si mi paciente tiene síntomas o signos de trombosis venosa profunda, tantos puntos. Y ahí yo miro y digo, bueno, a ver, entre tantos y tantos puntos, por ejemplo, qué sé yo, el mayor a 7, por ejemplo, ya mayor o igual a 7 puntos, este paciente tiene una probabilidad alta de hacer un tromboembolismo pulmonar, entonces ya le voy a iniciar su profilaxis. Ya voy a ver qué puedo hacer por este paciente para que no me haga un tromboembolismo pulmonar. ¿Entienden? Entonces esta escala se usa para eso, ¿verdad? Ustedes van a ver mejor esto en clínica médica por ahí, pero les comento como para que sepan que existe una guía, ¿verdad? Un sistema, un cuadrito que ustedes van a tener
de forma mental para guiarse el día de mañana, ¿verdad? Y otra vez, según el riesgo, se van a ir seleccionando los métodos complementarios de diagnóstico, ¿verdad? Un ecocardiograma, por ejemplo, ¿cómo me va a servir un ecocardiograma? Yo ya sé que esto es más patomédica, pero bueno, les digo. ¿Cómo me va a servir un ecocardiograma? Y porque yo voy a ver cómo está mi cavidad derecha, ¿verdad? Voy a ver en qué cuantía está afectando mi cavidad derecha a la cavidad izquierda, al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y ahí me va a poder empujar un poco más o alejar del diagnóstico de acuerdo a si tengo también síntomas acompañantes a nivel pulmonar, ¿verdad? Una radiografía de tórax, que en realidad es un método rápido, ¿verdad? Pero muchas veces no nos dice mucho tampoco, ¿verdad? Un TAC de tórax, vamos a ver, creo que hay unas cuantas TAC por ahí. Angiotac, gammagrafía de ventilación perfusión, son estudios que se realizan que contribuyen mucho a la aproximación diagnóstica. Acá, como ven en una radiografía, hay un signo que se llama joroba de Hampton. En realidad, esto es mucha imaginación, ¿verdad? Porque esto justo una joroba no es que parece tanto una joroba, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes el día de mañana, o sea, el día de mañana cuando den imágenes, ustedes van a ver qué aparece en un pulmón con neumonía, qué aparece en un pulmón con derrame, qué aparece en un pulmón con tuberculosis, ¿verdad? Hay características clínicas muy sugerentes de cuadros de este tipo, ¿sí? Entonces, yo ahora no les pido que ustedes sepan, obviamente, nada de radiografía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender primero una radiografía, cómo hacer una radiografía normal, ¿verdad? Pero háganse de la idea de que este lado del pulmón está bien, ¿verdad? Se ve así. Les digo, no se dice de esta forma, pero les digo porque si no se van a confundir más, ¿verdad? Se ve negro, ¿verdad? Se ve negro, se ve cierta trama pulmonar, ¿verdad? Sin embargo, acá sí se ve unas zonas un poco más blancas, ¿verdad? Y para que se hagan idea, en realidad, si yo le describo de forma correcta esto, tengo que decir radio opaco, ¿verdad? No, en realidad no es opaco, pero tengo que decir radio opaco, ¿verdad? Y esto es radio lúcido. Pero bueno, vamos a ignorar eso último que dije y vamos a seguir con lo que les estoy mostrando. Como ven acá un poco más blanco, dicen en teoría, ¿verdad? Que tiene forma de joroba y que si veo este signo, tengo que apoyarme hacia el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Vemos acá una TAC hacia la izquierda, vemos una TAC contrastada, hacia la derecha no, ¿verdad? Acá vemos otra vez la joroba esta de Hampton, ¿verdad? Sugerente. Esos blanquitos que se ve acá, esos agujeritos, digamos que son capilares pulmonares, toda esa parte negra es la cavidad pulmonar, ¿verdad? Esto es el corazón. De este lado vemos una radiografía contrastada en donde se ve la bifurcación de las venas pulmonares, ¿verdad? Ustedes ven acá su vena pulmonar, ven acá un lado de la vena pulmonar, otro lado de la vena pulmonar. Si ustedes se ponen a mirar en donde está la flechita, ¿verdad? En la parte más oscura, van a ver que existe un tromboembolismo pulmonar, o sea, existe un impedimento a nivel del vaso, que es cierto. Probablemente me genera todavía paso de riego sanguíneo, ¿verdad? Pasa todavía la sangre acá. Sin embargo, evidentemente esto ya va a tener una repercusión sobre ciertos capilares, ¿verdad? Lo mismo acá. Acá sí que la obstrucción ya parece más importante, ¿verdad? Y esto es para que correlaciones nomás no se aburran tanto ponerle, ¿verdad? A la hora de estudiar o qué sé yo. Esto es lo mismo, ¿verdad? Acá vemos acá cómo se ven acá los trombos, ¿verdad? Los émbolos, cómo se van apareciendo. Acá se ve ya uno de cuantía más importante, es ya enorme este émbolo, ¿verdad? Acá se ve otro émbolo, ¿verdad? Van apareciendo así conforme hacemos los estudios, vamos confirmando el diagnóstico, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No hay caso clínico. Ah, sí, hay un caso clínico. Bueno, vamos a hacer este caso como para ver si es que podemos integrar lo que expliqué con lo que dice acá. Dice, un hombre de 45 años de edad, sin antecedentes de interés, acude a urgencia por disnea en las últimas 24 horas. Disnea, dificultad respiratoria. Desde que regresó de un viaje desde México. En urgencia se realizan las pruebas de imagen que se muestra cuál es el diagnóstico más probable.
Y vieron que es muy inespecífico los datos que te da, ¿verdad? No te dice si el paciente es anticoagulado, si el paciente es obeso, si el paciente tuvo una fractura, o sea, no te da mucha explicación, pero ¿qué les dice? Regresó de un viaje desde México. ¿Cuántas horas este paciente estuvo en un avión sentado? ¿Cuántas horas estuvo inmovilizado este paciente? Yo por lo menos tomaría en cuenta ese, porque el caso te va a contar, y esos muchachos atiendan mucho. Probablemente para la práctica médica no sea tan así, ¿verdad? Pero cuando van a desarrollar ciertos casos, es importante este dato, ¿verdad? Porque ¿por qué te contaría que el paciente está viniendo desde México? O sea, ¿qué relevancia tiene? Y saben qué, muchachos, otro dato extra que les doy. La profe que hizo esta diapositiva es la doctora Laura Amarilla, la que estaba con ustedes. Ella se estaba preparando para el MIR. Probablemente un viaje hasta México desde Paraguay no es muy prolongado, pero si ustedes se ponen a pensar, este caso se hizo teniendo en cuenta que la base es en España. Entonces, calculen ahí la hora, cantidad de horas, y sí, es una cantidad importante de horas que uno está sentado, ¿verdad? Bueno, sigamos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ah, ya. ¿Qué hizo un paciente con 5 años de edad? ¿Ese es el mismo caso o no? No, no es el mismo caso, pero bueno, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Acá nosotros tendríamos que mirar y ver si reconocemos la joroba de Hampton Macabra, que pónganle, así como les dije, con mucha imaginación, podríamos decir que es esto que se ve acá, ¿verdad? Esta porcioncita que se ve acá, ¿verdad? Y entonces el diagnóstico en este caso, o yo me iría por ¿cómo les puedo decir? Por probabilidad a estudiar un posible tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué otro motivo el paciente podría venir con disnea en las últimas 24 horas? Eh, o sea, hay una serie de cosas que voy a seguir. Le voy a hacer un electro sí o sí. Voy a hacerle un dosaje de troponina. O sea, voy a hacerle ciertas cosas, pero entre mis diagnósticos sí o sí va a estar el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Bueno, este es el mismo paciente, pero acá le cambia y le pone que viene en un viaje en automóvil desde Chile. Sí, este sí ya creo que ya adaptó a Paraguay este caso, ¿sí? En urgencias se le realiza las pruebas de imagen, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Y acá le señala lo que les dije, que evidentemente sí, había sido, esta es la joroba de Hampton. Y acá lo que se ve es la obstrucción pulmonar, ¿verdad? La afectación ya pulmonar que hubo, ¿verdad? Por esta obstrucción que se generó acá, ya vemos, esto tendría que ser negro, en condiciones normales esto tendría que ser así como esto, ¿verdad? Negro. Pero ya vemos un pulmón más afectado, ¿verdad? Un pulmón, un espacio ya, digamos, reducido de tamaño, ¿verdad? O sea, un pulmón que ya no está hiperinsuflado como debería estar. O sea, que alguna obstrucción tuvo que haber para que este pulmón se reduzca de tamaño. Entonces se aparezcan estos signos, ¿sí? Dice, una mujer de 59 años con antecedentes personales de cáncer de mama, ¿cuáles eran criterios, entre los criterios de Virchow? ¿El cáncer entre cuál entraba? Que alguien me diga uno, que era importante. Hipercoagulabilidad. Hipercoagulabilidad. Entonces, entra el cáncer acá, yo presto atención ya, ¿verdad? Intervenía hace 8 meses y osteoporosis. Sufre una caída y tiene una fractura de cuello de fémur derecho. Es intervenida quirúrgicamente y permanece ingresada en reposo con escayola durante 10 días. O sea, 10 días la paciente internada en el hospital sin movilizarse. Obviamente un factor de riesgo enorme, ¿verdad? A la semana siguiente de su alta, nota de forma súbita falta de aire que le lleva a consultar con su médico de cabecera, que nota en su pantorrilla derecha tiene un edema y dolor a la palpación. O sea que muchas cosas te tiran hacia un diagnóstico probable de tromboembolismo pulmonar acá. Vos le vas a mirar a esta paciente y vas a decir, mira un poco, estuvo internada la paciente. Obviamente no sabemos si se la anticoaguló o no de forma correcta. Ve su pantorrilla, hija, la pantorrilla a un lado le medís, ¿verdad? Porque se mide. Acá de hecho ya tenés signos sin siquiera medir, ¿verdad? Pero igual, por protocolo le mediría y decir, ah, no, esta hizo una trombosis venosa profunda que finalmente me llevó a generarme un tromboembolismo pulmonar, impongo tratamiento ya, ¿verdad? Ese es el mismo caso. Sí, es el mismo caso nomás. Tipo, le marca nomás lo importante, ¿verdad? Que es lo que dijimos.
La fractura de cuello, ¿verdad? Que puede también generar la embolia grasa. De hecho, dijimos que no era frecuente. Yo me iría más acá por su trombosis venosa profunda, ¿verdad? Que por lo que estuvo 10 días ella con internada, ¿verdad? Dice que antecedentes y signos clínicos serían importantes a la hora de determinar el riesgo de padecer una embolia, una tromboembolia pulmonar. Y bueno, esos son los antecedentes, lo que marca, ¿verdad? Su cáncer, si de por ahí era una paciente joven y decía que tomaba anticonceptivos orales, también ese iba a ser un factor de riesgo. Todo eso es lo que tienen que tener en cuenta para aproximarse a su diagnóstico. Como ven, es mucho conocer la parte clínica, es mucho conocer la fisiopatología, mucho conocer qué me llevó a qué, ¿verdad? Para sacar finalmente la conclusión de qué es lo que tiene el paciente, ¿verdad? Bueno, ¿y de dónde se estudia? Dice acá del McPhee, del Farrera y del Port. ¿Ustedes hacen transcripciones de las clases o estudian de transcripciones viejas? Eh, ¿Alguna pregunta antes de responderme lo de las transcripciones? Y los dos, profe, de las clases y de transcripciones viejas, supongo. Sí. Y sí, porque generalmente pasa que la parte de fisiopatología en realidad en los libros explica muy poco, es muy breve la información comparado con la información que ustedes necesitan. Entonces yo creo que con la clase más la transcripción o lo que sea que de lo de donde estudien, yo creo que ya es suficiente, ¿verdad? Eh, ¿Tienen alguna duda, pregunta con respecto a esto? Algo que no haya quedado claro, algo que haya o no, o se liberan ya. ¿Ustedes tienen algo más hoy o no? Patoquirúrgica, profe. Sí. Y bueno, está entonces muchachos, si no hay dudas, consultas, dejamos hasta acá la clase. Y si hay dudas, me avisan ahora antes de que cierre todo. Problema de asistencia, si alguien tuvo, me avisa otra vez. Si no, nos vemos el martes. Gracias, profe. Dale, está. Nos vemos, muchachos. Gracias, profe. Profe, Sí, ¿qué pasó? yo tengo una consulta, pero